Bueno, muy bien, ahora sí. Ahora sí espero que me escuchen bien. Si no me escuchan bien, me dicen. Si no se escucha Sí se clarito, escucha, pero muy bien. Miren, ya van a ser las 10. Vamos a aventarnos unos. Bueno, les mandé la liga como a las 8:15. Ahorita le damos que unos 20 minutos más o una media hora más. Vamos a tratar de no acabar muy tarde, que yo entiendo que ustedes son gente ocupada, tienen cosas que hacer, pero pues hoy empezamos. Les mandé la liga casi 8:20, de hecho, así que vamos a darle un ratito más. Nada más a terminar con esta teoría. Em, Al ratito que tenga tiempo, les mando el enlace de eso de la configuración electrónica, ya lo habíamos visto. Aquí lo estamos viendo de otra forma, ¿eh? Por eso puede confundir un poco, porque los niveles de energía, que es donde se colocan los electrones, que es la configuración electrónica, que lo vimos en química cuántica, es cómo se van acomodando cuando un elemento es de un elemento a otro. Acuérdense que los electrones definen no necesariamente un elemento. A un elemento lo definen los protones. Ya vieron que hay elementos que pueden variar, sus neutrones pueden variar y son los isótopos. Un isótopo es un elemento definido que tiene más neutrones, entonces pesa un poquito más que el original, ¿no? Ya vimos el carbono, hay carbono 12, carbono 13, carbono 14, o sea que tiene peso de 14 porque tiene 8 neutrones y tiene 6 protones, pero los electrones que hay siempre van a ser los mismos, ¿no? Cuando un elemento tenga un protón, un elemento solo, tenga un protón de más, ya es otro elemento. Y también si tiene un electrón más, eso también define que sea otro elemento, ¿no? Entonces, siempre la configuración electrónica de un elemento van a ser esos niveles. Ahorita vimos la valencia. La valencia son nada más los niveles, son los niveles de energía y sus subniveles, que son ese 2, 8, 18. Pero acuérdense que en el nivel uno están los orbitales. Bueno, hay un orbital tipo S, y luego en el nivel 2 hay uno S y uno P. En el tercero, igual, así. Y luego cuando llegamos al nivel 4 ya hay un orbital tipo D, porque empiezan los metales en transición, y luego ya ahí mismo, unos niveles más abajo, ya están los tipo F. Cuando juntamos muchos orbitales, se forma un nivel de energía. Si se acuerdan que cada nivel de energía tiene diferentes tipos de orbitales, pero todos juntos esos orbitales hacen ese periodo, y el periodo es lo que hace. Este, Son familias y periodo. Los periodos son los renglones y las familias son las columnas. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero de otra forma aquí en la guía, porque ahorita vamos a ver, ya lo vimos de una manera un poquito más interactiva. Aquí vamos a ver cómo lo van a preguntar en el examen. Dice, en química se utiliza un lenguaje especial a base de símbolos químicos que ya vimos cuáles son. Son los símbolos atómicos, fórmulas químicas que vamos a ver un poquito más adelante, ecuaciones químicas que también vamos a ver y signos comunes. Y pues la comunidad vio necesario adoptar un lenguaje cómodo, fácil de entender y común. Ya sé que no es ni cómodo ni fácil, pero es mejor que como lo hacían antes, ¿no? En la antigüedad, ya vimos, los alquimistas usaban los símbolos de los planetas, que también en esa época nada más se conocían 7. Cada elemento se representaba con un símbolo diferente, ya que son las piezas básicas de las sustancias químicas, ¿no? Combinándolos sirven para representar cualquier tipo de sustancia. Ya vimos que fue John Dalton, por si no se acuerdan, lo vimos en teoría atómica, de modelos atómicos. Él es el que crea la teoría atómica, no modelo atómico, sino la teoría. Él es el que vuelve a retomar, acuérdense, estas ideas de Leucipo y Demócrito que ya estuvieron 2000 años. Las retoma, deja de lado todo esto de Aristóteles y dice, vamos a darle un nombre a cada elemento, porque antes no los tenían, y representar los elementos en distintos círculos para mostrar las moléculas de cada compuesto. También ahorita vamos a ver eso. Entonces tenemos a Dalton, que ya vimos que fue el que empezó con esto de los modelos atómicos. Y luego Berzelius, él quita los círculos y él dice, no, vamos a dejar la inicial de un nombre, como les dije en latín, de cada elemento que es la mayúscula. Y si coincide con otra, pues le agregamos una minúscula. Por ejemplo, el C es del carbono, pero hay muchos que empiezan con C. Sí, el C es de carbono, el Ca de calcio, CD de cadmio, CS de cesio y todavía hay más. ¿Sí? Aquí tenemos uno, pero esto es una fórmula, esto es un compuesto. Pero este Ca es del calcio, la F es del flúor, y esto indica los átomos de flúor, o sea que es uno de calcio y dos de flúor. Por eso es CaF2. Muy parecido al H2O del agua, ¿no? Que es
H2, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto es el fluoruro de calcio. No se preocupen, no vamos a ver eso tan a detalle. Sí deberíamos, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ver esto que sigue. Antecedentes. Vamos a ver nada más tres nombres que me interesan. Yo sé que aquí van a haber varios, pero a mí me interesan tres. Primero dice, a lo largo de la historia existieron diferentes formas de clasificar los elementos. Primero hicieron una lista. Es que, ¿cómo clasifican los elementos si son muchos? Ahorita ya hay una clasificación que es la que acabamos de ver, pero antes decían, vamos a acomodarlos por metales y por no metales. Esa fue la primera. Y luego alguien dijo, no, vamos a acomodarlos por su electronegatividad, o sea, por su carga eléctrica, ¿no? Por su carga magnética, perdón. Alguien dijo, no, por peso. Luego alguien dijo, no, por características de cómo se comportan. Entonces, había muchas maneras. Y desde que se dieron a conocer en 1860, o sea, ya en los 1800, los pesos atómicos determinados por Canizaro, uno de los que les decía, muchos fueron los que aquí vieron una posibilidad que es un poquito lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero si se fijan, no es una lista nada más, porque si no sería una lista como una lista de verbos, no. Tiene columnas y tiene filas, periodos. Entre las más de 50 propuestas se destacan estas, ¿no? Primero la de Berzelius, que fue el que clasifica los elementos, que era lo que les decía, entre electropositivos y electronegativos, o sea, el magnetismo que tenía. Ese, apúntenlo Berzelius, pónganle electromagnetismo, o sea, electropositivos, los que pierden electrones, o electronegativos, los que ganan electrones. ¿Cómo está eso de que ganan y pierden cuando hacen, lo vamos a ver más adelante también, cuando hacen enlaces, hay enlaces metálicos, y dependiendo de en qué parte de familia estén y su electrón de valencia, a veces van a prestar electrones o a veces van a tomar prestados. Eso creo que ya más o menos tenemos esa idea. Así como los que estaban en los extremos que se prestaban uno porque tenían 7 y uno y uno se prestaba uno y uno se prestaba 7 para formar una conexión. Los elementos en transición pues se prestan uno, dos o se roban uno, dos de los otros. Y luego de ahí vámonos a Dobereiner. Esta que está aquí, de 1820, dice, propuso el ordenamiento de los elementos que son semejantes en propiedades de tres en tres. Esto también lo preguntan mucho en el examen, no entiendo por qué. ¿Quién hizo las tríadas? Dobereiner fue el que hizo las tríadas. Hay mucha teoría musical aquí, aunque no me lo crean. Quien de ustedes sepa algo de música habrá visto un montón ya de coincidencias, porque sí, no es casualidad. Al principio, pues como hay 8 notas, y acuérdense que esto empezó con alquimistas, los alquimistas también lo relacionaban con las 8 notas básicas de la música y pensaban que tenía algo que ver. Eh, entonces, también en la música, pues hay ritmos de tres que se llaman tresillos o las triadas, y esta persona, pues le gustaba mucho ese tipo de ritmos, entonces dijo, vamos a ordenarlo así como los tresillos en el ritmo de música, vamos a ordenarlo en triadas. Además, señaló que la masa atómica del elemento central es aproximadamente la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos. No estaba muy errado, pero no siempre iba a ser así, ¿no? Y el otro que me importa, no digo que los demás no importen, ¿eh? Aquí ya vimos a Dobereiner. Vámonos aquí con este que dice Chancourtois, que dice, ordenó los elementos químicos en función de su peso atómico, como ya habíamos visto, sobre una curva helicoidal, o sea, en forma de hélice, que envolvía un cilindro, cuya base circular fue dividida en 16 partes iguales. Pues 16 es el doble de 8, también tenía todavía que ver con un poquito de música. Esta curva helicoidal tenía la particularidad de que si por una parte trazábamos una línea vertical, intersecaba a los elementos de propiedades similares. O sea que esta persona, no lo preguntan mucho, pero como quiera apúntenlo ahí. Este es el que hace una base de 16 en un cilindro. Se escribe Cortois, se pronuncia Courtois, un parecido a la de 8. Y aquí ya empezamos a ver esto vamos a ver también que tengan. Porque ya vimos ya vieron que si los acomodamos de 8 en 8 que ya vimos que sí tienen ahí, pues por el electrón de valencia, ya tienen ahí como que características similares. Entonces, si están en 16 pues también algunos van a coincidir. Y luego aquí dice, Newlands en 1864 dijo, propuso el ordenamiento de los elementos según el orden creciente también, pero este lo hizo
en filas horizontales de 7 en 7. Resultado los periodos con 8 elementos y aquí también otra vez más música, la ley de las octavas, ¿no? ¿Por qué 7 en 7? Porque todavía había una fila que estaba vacía porque eran los gases nobles, ¿no? Entonces tenemos también de 7 en 7 y esa fila vacía que eran los que ya estaban llenos. Este es el bueno, este es el que más les van a preguntar, el que ahorita les mencionaba, que fue el que hizo la tabla, no es la que acaban de ver, pero es la base de la que acaban de ver, ¿no? Que es este Dmitri Mendeleev, publicó una tabla periódica, primero hizo una lista y luego ya la hizo una tabla acomodándola así en familias y periodos, siendo la primera tabla periódica que se realizó. Se basó principalmente en las propiedades químicas. Aquí ya se mete con óxidos, hidruros, electrones de valencia, o sea, ¿qué es la valencia? Según Mendeleev, las propiedades de los elementos eran una función periódica, y esto es correcto, de su peso atómico, a lo que llamó ley periódica de los elementos. Ya vimos que un periodo es un renglón y luego una familia tiene que ver con los electrones de valencia. Entonces, él ya le da como que este toque que parece una tablita de Excel, él ya le da como que este toque, no es Mendeleev, pero ahí no se acaba. Viene Mosley y él introduce el concepto del número atómico, que también es muy importante. Y eso también, si quieren, apúntenlo, de Mosley, introduce el número atómico y otras cosas más. Concluye el ordenamiento de los elementos, debe hacerse de acuerdo al número atómico, se representa con una letra Z, y enunció lo que será la ley periódica actual. Las propiedades de los elementos químicos son en función periódica de su número atómico. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. Casi lo mismo que Mendeleev, pero él le agregó el número atómico. Es el número grande que tiene ahí. Y luego la moderna, que es la que conocemos, es la que diseña el químico alemán Johann Werner. Los elementos están ordenados en el orden creciente, con el número atómico de los átomos, con las 7 filas que ya vimos, y 18 columnas constituyen 16 grupos o familias. Es la tabla ya que acabamos de ver aquí, ¿no? Y ya vimos qué es esto de la ley periódica de Mendeleev. Aquí vamos a ver esto, que es el número atómico, que se representa con una Z. Ahorita también vamos a ver el peso atómico. Acuérdense que el peso atómico, el número atómico es nada más el número de protones de cada elemento y el peso atómico que vamos a ver más adelante, que si no me equivoco se representa con una letra A mayúscula, es el peso. El peso que ya, acuérdense que son los electrones, perdón, los protones y los neutrones, ¿no? Por eso tenemos que encontrar los elementos divididos en grandes bloques. Primero, metales, no metales y metaloides. Esos son los bloques grandes. Y luego en columnas, que son las familias, y luego los renglones, que son periodos. Acuérdense que las columnas son las que van de arriba hacia abajo, como las columnas de un edificio, las columnas de una estructura. Y los renglones son los que van acostados. Esos son los periodos. Vamos a ver rapidito lo que son metales, no metales y metaloides. Esta clasificación es la que les mencioné, es la que hace Antoine Lavoisier, también de la mano de su mujer, porque ellos trabajaron juntos, quienes propusieron que los elementos se clasificaran en estas tres. Es más práctico, pero todavía faltan algunas cosas, ¿no? Aunque es muy práctico y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias entre las propiedades físicas y químicas. Sí, si yo nada más divido la tabla entre metales, no metales, que son la mayoría gases o líquidos, y metaloides, pues aquí no encontramos muchas cosas y ya después se van a agregar las familias, ¿no? ¿Qué propiedades tienen los metales? Sencillo. Y a veces les van a preguntar en el examen, les van a poner propiedades, les van a decir de cuáles son. Hay unas que son muy intuitivas, otras no tanto, ¿eh? Por ejemplo, tienen brillo. Los metales brillan, los no metales, por ejemplo, la madera, el plástico no brillan, los gases tampoco brillan. Bueno, algunos tal vez sí, pero los metales tienen brillo. Algunos gases brillan, pero cuando les aplicamos electricidad. Los metales son maleables, dúctiles y tenaces. Esto acuérdense que lo vimos en la primera sesión de química. La maleabilidad, la ductilidad y la tenacidad es la capacidad de hacerlos hojas, hacerlos láminas, hacerlos alambres o hacerlos tubos, ¿no? O sea, que los podemos manipular. Conducen electricidad y calor. Los metales conducen estas cosas. Si no, no son metales o son metaloides, ¿no? Esto es muy importante. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que creo que alguna vez todos lo vimos en un termómetro, todos jugamos con él. El francio, el cesio y el galio, que son
a temperatura ambiente son líquidos. Son las únicas excepciones, pero todos los demás son sólidos a temperatura ambiente. Se pueden combinar entre sí formando aleaciones. ¿Qué es una aleación? Es fundir dos metales y que se vuelvan uno solo. Si se puede. Todos los metales en transición forman aleaciones. Altos puntos de fusión y ebullición. ¿Qué significa? Que hay que aplicarles un montón de calor para que se fusionen o se derritan, ¿no? Y tienen un alto peso específico. Eso los encontramos en cualquier parte de la tabla periódica, pero tienen un peso específico alto. O sea, son elementos pesados, ¿no? Esas son las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades químicas? Tienen en su último nivel de energía 1 a 3 electrones nada más. Todo lo que tiene más de 3 electrones ya son o metaloides o no metales. Estos se oxidan al reaccionar con otros elementos porque pierden electrones, ¿no? Los que son electropositivos, esto lo vamos a ver más adelante, forman cationes o iones. Ejemplo, el sodio, esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Cuando tenga un numerito aquí, un más uno o un menos uno, es que están ganando o perdiendo electrones. En este caso, perdieron un electrón. Oye, ¿cómo que perdieron? Ahí dice más uno. Ah, sí, porque la carga positiva significa que tiene más carga positiva. Acuérdense que el electrón tiene carga negativa. Cuando gana un electrón, tiene menos uno. Esto confunde un poco. No es que gane electrones, es que gana energía. Gana energía positiva porque pierde un electrón. Y son agentes reductores. Esto lo vamos a ver cuando veamos el pH, ¿no? Y aplicaciones, un montón. Se utilizan en herramientas, instrumentos de construcción, buques, automóviles, bla, bla, bla. Esto ya no hay que explicarlo mucho. ¿Cuáles son los no metales? Piensen en todo lo que no sea metal. No tiene brillo, no son maleables ni dúctiles, no podemos fundir el aire, ni la madera, ni el plástico. Son malos conductores de electricidad. Sigan pensando en la madera, plástico o en un gas. Son sólidos, gaseosos o líquidos como el bromo. Punto de fusión y ebullición bajo, ¿sí? De volada se pueden fundir o de volada se pueden congelar. Su molécula está formada por dos o más átomos. Casi siempre son dos o más átomos. Por lo general, en su último nivel de energía poseen de 4 a 7 electrones, que fueron los últimos que estamos viendo en la tabla, los del lado derecho. Se reducen por ganancia de electrones electronegativos, por lo que forman aniones, o sea, iones negativos, ¿no? Fíjense cómo aquí hay un menos uno. Aquí está lo que les decía. Este cloro menos uno, ¿por qué está ese menos uno? Porque ganó un electrón. Es lo contrario a lo que vimos aquí arriba. Aquí dice pérdida de electrones. Si pierde electrones, se le pone más uno. Oye, ¿qué no es más uno es porque ganan? No. Como pierde un electrón, el electrón tiene carga negativa, entonces tiene una carga positiva de más uno. Como ganó un electrón, esto es muy importante, parece muy tonto, pero quiero que lo tengan claro, ¿no? Si tú ganas un electrón, tienes una carga negativa, entonces aquí dice menos uno. Oye, ganar lo asociamos con un símbolo de más, sí, pero eso que ganaste fue negativo, por eso te dicen menos uno. Siempre que ustedes vean este más uno, es un catión. Un catión es un ion positivo, tiene carga positiva, por eso es así, más uno. Y eso sucede cuando yo pierdo electrones, o sea, pierdo carga negativa, entonces gano carga positiva. Y aquí es lo contrario. Si yo gano un electrón, entonces tengo más carga negativa, entonces tengo menos uno. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que un electrón es una deuda, ¿sí? Si ustedes pierden deuda, pues tienen más dinero, ¿verdad? Si pierden deuda y si ganan deuda, pues tienen menos dinero. Véanlo si quieren de esa forma. Espero que no se me hayan hecho bolas ahí. Y aquí vamos a ver, forman la mayor parte de la Tierra, esto es correcto, especialmente en las capas más externas y los organismos están compuestos su mayor parte por no metales. Piensen en esto. ¿Qué son los organismos? Es todo lo que está vivo. O sea, nosotros en su mayoría estamos formados por no metales. Sí tenemos un poquito de metal en la sangre, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos no me acuerdo qué otro más, tenemos sodio, que aunque son metales todos, los tenemos yo creo que en una proporción de menos de un 1%, pero la mayoría de nuestro cuerpo está formado por no metal. Y dice, están compuestos en mayor parte por no metales, que son carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre.
Esto es la mayor parte, es la mayor concentración de lo que nos compone a nosotros. Esos son los no metales. Y por último, esto de aquí, son agentes oxidantes. Estos son los que hacen que los metales se oxiden, porque les van a quitar, les van a quitar electrones. Y aquí dice, varios de ellos presentan alotropía. ¿Qué es alotropía? Son estructuras que ahorita vamos a ver. De hecho, aquí abajo creo que está, si no me equivoco. Mira, aquí está, alótropos. Estos son los alótropos. Son tipos de diferentes estructuras. Pueden ser así como las ven aquí o como las ven acá. Así se representan. Pero alotropía quiere decir que se forman muchos, que se están juntando un montón, que se están juntando muchos diferentes, aunque sean del mismo elemento. Por ejemplo, aquí, el oxígeno también, si se juntan dos átomos de oxígeno. Ahí se llama oxígeno, se llama O2. Cuando se juntan tres, son del mismo, son tres átomos de oxígeno, se llama ozono. La capa de ozono está llena de este gas. Son tres átomos de oxígeno juntos que forman un solo gas, forman una molécula. Esto se llama alótropo o alotropía. Aquí tenemos unas un poquito más el grafito, el diamante. Esto se llama alotropía o alótropos. Los alótropos son diferentes formas nucleares en que puede existir un elemento en la naturaleza con apariencias físicas distintas dependiendo del estado de agregación de la materia, ¿no? Entonces, eso siempre que van al alótropo es una estructura, nada más. Y por último, los metaloides. También son sólidos, igual que los metales, por eso se llaman metaloides. Tienen brillo metálico, pero no conducen la electricidad como la conduce un metal. Y también son malos conductores de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que sí lo pueden llegar a conducir, algunos, otros no, y los que lo hacen de una manera pues, obviamente muy inferior. Por eso es metaloide. Exhiben propiedades metálicas y no metálicas dependiendo de las condiciones en las que reaccionan. Por eso varían. Por eso dice son malos conductores de calor. No es que sí conduzcan o no, es que cuando llegan a hacerlo, no lo hacen de la manera que un metal lo hace, ¿no? Y lo mismo con la electricidad, ¿no? ¿Estos en qué se usan? Son semiconductores. Se usan para la industria electrónica como los rectificadores de diodos, transistores, circuitos integrados. Esto es lo que está en las laptops, en los celulares, en las baterías, en todo. Aquí dice, se usan el germanio y el silicio, son elementos para la fabricación de chips de las computadoras y celdas solares. Entonces ya vimos, estos son hacia grandes rasgos, los tres grandes grupos, metales, metaloides y no metales. Los grupos o familias se llaman hacia el conjunto de elementos con el mismo número ya vimos, de electrones de valencia. Son los que están en columnas y tienen en similar los electrones de valencia. Con esto, esta es la clave, esta es la palabra clave. Ya vimos que los que están acostados, pues obviamente se les va sumando cada vez un electrón de valencia, pero eso se llaman periodos porque son los niveles de energía que tienen. Los elementos de la tabla periódica se dividen en dos grandes grupos, los A y los B, que son los A, que son los elementos, ¿cómo se llama? Los elementos, representativos, y el B son los en transición. Los elementos del grupo A se llaman elementos representativos porque son los más comunes, que es lo que ahorita les mencionaba, ¿no? Y aquí está lo bueno. Ya sé que se los mandé en las imágenes de Antier, pero aquí está cómo en el examen se los pueden preguntar. Ustedes apréndanse, les recomiendo esto, apréndanse el 1A, el 2A y el 8A. Apréndanse esos tres nada más. El 1A son los metales alcalinos, acuérdense, son los que forman sales, son los que son muy explosivos, por eso tienen nada más un electrón de valencia de 1. Y luego están los 2A, los metales alcalinoteados, que son más o menos como los alcalinos, pero no tan reactivos. Eso sí pueden formar más fácil o es menos difícil o sea, vaya, no reaccionan tan fuerte como sus predecesores, ¿no? Aprendes estos dos, alcalinos y alcalinoteados, son el 1 y el 2A. De aquí, acuérdense que ya tienen nombres. Familia del boro, aquí es familia del carbono, nitrógeno, oxígeno. Por eso le decía que se aprendieran también el orden, porque el boro es el elemento número 5, el carbono es el 6, nitrógeno el 7 y oxígeno el 8. Yo sé que no coincide con las letras, pero al menos se van a saber cuál va primero. Boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y luego están los halógenos, que dijimos que eran los que hacían
Estos son los del 7, se llevan muy bien con los del uno, porque estos 7 le prestan uno al uno y son los que forman las sales. Acuérdense que están los alcalinos y los halógenos. Halógeno quiere decir, acuérdense, formador de sales, porque van a agarrar los alcalinos que son sales, como el sodio, el litio o el hidrógeno. Y por último, el 8 es el más sencillo, gases nobles. Los que ya, fíjense cómo dice, esto de número de oxidación es otra manera de referirse a los electrones de valencia. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Acuérdense que el hidrógeno no es un metal, pero aquí lo ponen también, pero acuérdense, litio, sodio, criptón, rubidio, cesio, francio. Nada más apréndanse los dos primeros si quieren. Litio y sodio. Acuérdense de la sal, el sodio. Con eso ya la van a llevar de gana. Son los metales alcalinos. El sodio no es una sal. El sodio, acuérdense que se junta acá con el cloro o con el bromo o con el flor y forman sales. El fluoruro de sodio, el cloruro de sodio o el bromuro de sodio. Entonces, estos son los halógenos forman sales con los alcalinos. Entonces, acuérdense de esas dos. Alcalinotérreos, acuérdense del berilio, el magnesio y el calcio. Nada más esos, ¿no? Ahí también está el estroncio, el bario y el radio, pero nada más acuérdense de esos dos o tres. Esto de metales térreos, nada más acuérdense, boro, aluminio, nada más. Boro, aluminio. Este de arriba es berilio, boro y aluminio. Apunten esos dos nada más. Si quieren también el galio, apunten tres si quieren, pero con dos ya le hicieron. Familia del carbono, pues el carbono y el silicio. Ahí sí quiero también meto el germanio, pero carbono y silicio. Esos van juntos. Familia del nitrógeno, nitrógeno. ¿Quién de ustedes se acuerda qué elemento es la P? ¿Quién me lo dice o quién me lo escribe? El fósforo. Uy, muy bien ahí, muy bien. Pensé que me iban a decir potasio, muy bien ahí. Acuérdense, el P es el fósforo, muy bien. Y luego, esos son de la familia del nitrógeno. Ahí dicen carbono y nitrógeno, no, es familia del carbono, familia del nitrógeno. Con esos dos que se aprendan. Si quieren los demás, échenles un ojo, pero con que se sepan, son los que más les van a preguntar. Familia del oxígeno, tenemos el oxígeno y esta S. ¿Cuál es la S? Esa sí se las van a preguntar también. ¿El S qué significaba? Sulfuro. Sulfuro. ¿Y el sulfuro qué era? Azufre. Azufre, exactamente. Los dos están bien, los dos están bien, ¿eh? Al sulfuro le dicen cuando lo mezclamos con otro elemento. Pero el sulfuro es azufre, acuérdense, por eso se llama S. Muy bien ahí los dos. Familia de los halógenos, tenemos la F de flúor y el cloro, con esos dos. Y los gases nobles, acuérdense que empieza con el helio, el neón. Acuérdense que el neón es este gas que brilla cuando le acercamos cierta sustancia con lo que reacciona. Acuérdense que el neón brilla, por eso dicen luces de neón. Son las luces que brillan, que si las venden, es un gas que brilla dependiendo del colorante que le pongamos, ¿no? También está el argón, criptón, xenón, radón y ON que dijimos que era, o si no me equivoco, no, no es el oganesón, es ay, se me olvidó cuál era el ON, ahorita lo voy a buscar. Entonces aquí tenemos, ya ven, yo no me los sé todos de memoria, no pasa nada, no se los tienen que aprender. Aprendan estos dos nada más. Helio, neón y si quieren también el argón. Y luego ya con esto ya nos vamos porque ya son las 10:20, ¿eh? Estos del grupo B se les llama elementos pesados o elementos en transición. Por eso estos, aunque tengan, por eso esto es muy importante, pesados porque aunque tienen un electrón de valencia algunos, esa pesadez los hace estables, no los hace inestables como estos alcalinos, que son muy ligeros. Estos también tienen, ya vieron que algunos de estos elementos en transición, que también se llaman así, ya vieron que también tienen uno o dos electrones de valencia, pero no los hace tan reactivos porque esa pesadez les da estabilidad, ¿no? Aquí es donde encontramos el oro, la plata, el cobre, el hierro, el cobalto, el mercurio, el níquel, y también están los elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos. Cuando les pregunten por elementos de transición, son todos estos, pero ustedes aprendan estos de aquí. Oro, plata, cobre y hierro. Esos son bueno, también, de hecho, aquí se aprenden los todos. Aquí sí no hay cómo hacerle, ¿no? Oro, plata, cobre, hierro, cobalto, mercurio y níquel. Sí, aquí seguramente, aquí sí conviene, se los digo honestamente, sí es probable que les pregunten, porque el mercurio también es muy popular, también el cobalto, tal vez el níquel sea el que menos, pero sí les van a preguntar por varios de esos. Apréndanse el, en qué parte están. Están en el grupo B, elementos pesados o metales en transición, y apréndanse el símbolo atómico de cada uno, acuérdense. El del oro AU, la plata AG,
El del cobre está sencillo, el fierro también, el cobalto y el mercurio también, acuérdense, Hg. H de hidros, agua y G de gentum o argentum, agua líquida, perdón, plata líquida. Hg es mercurio, significa plata líquida, porque acuérdense que el mercurio es un metal que está en su estado natural, está líquido. Entonces, mercurio si significa plata líquida en latín, es Hg. Es hydros gentum, algo así era. Hydros gentum o hydros giantum. Y por último, lantánidos y actínidos. Acuérdense que estos son metales. Estos primeros tienen un poquito de radioactividad y los segundos son los que son, todos estos son radioactivos. De aquí, ¿cuáles se van a aprender? Yo les recomiendo que se aprendan sobre todo el uranio y por aquí tiene que estar el plutonio. Esos son de los actínidos. Apréndanse esos dos, son los que más les van a preguntar. Esto que están viendo aquí, igual es lo que vimos ahorita. Estos en blanco son los metales. Estos que están aquí en gris oscuro son los metaloides. Y los que están en gris más clarito son los no metales. Ahí está el hidrógeno, es un no metal, pero lo ponen aquí también en este grupo el 1A, ¿no? ¿Por qué? Por su electrón de valencia, por eso lo ponen ahí. ¿A qué se le dice periodo? Al conjunto de elementos con el mismo número de niveles principales de energía, que son los renglones, ¿no? Estos que van del 1 al 7 hacia abajo, los renglones, los que están acostados son los periodos. Y la configuración electrónica. Ya, esto es lo que ahorita les decía. Los representativos que están aquí en este S y en este P son los más comunes, y luego los del bloque D, que son los que están después del nivel 3 o 4 ya son los elementos en transición. Miren, aquí están. Es después del nivel 4 sí, aquí está. Empiezan aquí. Estos son los elementos en transición hasta aquí, hasta el 30 porque son los 10 electrones que permiten los orbitales tipo D, y los tipo F son los que están aquí abajo, los lantánidos y los actínidos. Esto lo vamos a repasar la siguiente clase, o si, digo, como quiera, busquen el video de la configuración electrónica, aquí es donde se explica todo esto. Miren el nivel, aquí está el nivel 1, orbital tipo S, y luego sigue el nivel 2, tenemos un orbital tipo S y un orbital tipo P. Si se fijan, aquí están, miren, aquí está el tipo S, son estos de aquí, y aquí está el tipo P. Fíjense cómo en el nivel 1 nada más tenemos aquí un electrón, y luego acá tenemos el otro. Aquí ya se llenó en el primer periodo, creo que aquí se va a ver mejor. Aquí en el primer periodo el hidrógeno tiene uno, el helio tiene dos. Y luego en el segundo nivel o segundo periodo, aquí yo tengo en el litio y en el berilio, aquí tengo que se llena un orbital tipo S, y luego acá tengo los otros uno, 2, 3, 4, 5, 6, que son esos orbitales que son, entonces este junto, que es el S, y este que es el tipo P, van a formar el nivel 2, que son 8. Este que sigue también van a ser 8. Aquí tengo 2 y tengo 6. Pero luego aquí abajo va a venir lo bueno. Aquí va a empezar el 2 y aquí van a empezar los 10. Los 10 que van a formar los 18 del nivel 3 que está aquí abajo. Miren. Este fue el nivel 2 y el nivel 3, miren lo que tiene. Tiene 3S2, 3P6, pero luego aquí tiene un 3D10. Tiene un 3D10 que antes de que siga en el 3D10 también se va a llenar el 4S2. Era lo que ahorita estábamos viendo. Y así sucesivamente. Se van llenando. ¿Qué es esto de SP y D y F? Son los tipos de orbitales. Aquí dice, aquí nos da una guía, ¿no? Los orbitales tipo S aguantan 2, se llenó, ahora se llena el siguiente, ahora el orbital tipo P aguanta 6, ya se llenó, nos vamos al otro, al nivel 3 con uno S y otro P, y antes de ese vamos a llenar el 4S, y ya después se va a llenar el nivel 3, el 3D, y así se van a ir acomodando. Así se van acomodando los elementos en la tabla. Aquí está lo que les venía diciendo, ¿no? Aquí la valencia está de este lado. A ver, dame un segundito. Ahí está. Aquí lo que les decía, la valencia la tienen del lado izquierdo. Aquí dice del magnesio, dice 2 porque es el último nivel. Ahí nada más le pusieron el último nivel, que es de 2. El número atómico, que es la Z, se representa con una Z el número atómico. Acuérdense, es el número de protones. Número de protones que tiene. La masa atómica son los protones más los neutrones, y el mg
es el símbolo químico o símbolo atómico. Aquí está ya más detallado, ¿no? Número atómico, la Z, es el número progresivo de los átomos, o sea que va aumentando, ordenado de acuerdo al número de cargas positivas, o sea, protones que tienen. Nota, el número de electrones, esto apúntenlo, siempre es igual al número de protones en un átomo neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que no es un isótopo o que no se ha ionizado, que no ha ganado o perdido electrones. Perdón, eso de isótopo no, es que no ha ganado o perdido electrones en un enlace, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la valencia? Ya lo vimos. Es la capacidad de combinación de un átomo. Depende del número de electrones ubicados en el nivel de energía más externo o el último. A este se le llama capa de valencia o nivel de valencia. Fíjense que aquí nada más, nada más me pusieron ese, el último. Aquí nada más está ese valencia y dice 2. No me pusieron los que van antes, porque aquí no les interesan los que van antes. Dice, quiero que veas nomás el último, porque es el de valencia, es el más importante. Y luego aquí, esto va a ser lo último que vamos a ver, ¿eh? Masa atómica se define como el promedio de las masas de los isótopos de un elemento y es igual al número de protones más neutrones, ya lo vimos. Aquí hay otras propiedades como radio atómico, potencial de ionización, electronegatividad, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por lo pronto, de esto que acabamos de ver, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja? ¿Más o menos se entendió mejor? ¿Vamos bien? ¿O a alguien esto le generó más dudas? Se entendió bien, profe. Nada más hay que repasar. Es mucha Exactamente. información, como dices a veces. Ah, sí, sí. Y si se fijan, esta asesoría de química ya se alargó mucho, ya van varias sesiones, pero está bien porque la estamos viendo a detalle. Esta de experimentales, con que ustedes le echen ganas, cuando veamos geografía y biología se van a ir más rápidas, se van a ir mucho más rápido, pero química es la que hay que echarle más galleta para que en física podamos relajarnos un poquito más y nos podamos equivocar más. Química, por eso le estamos metiendo más galleta, pero sí es correcto lo que dice el compañero. Parece que de repente vamos lento y de repente vamos muy rápido, ¿no? Porque sí es mucha información, pero como les digo, apúntenlo ahí en su libreta, tomen apuntes, no se queden con dudas. Estamos viendo cómo funciona la tabla periódica. Entender esto también nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a ver más adelante, porque ya faltan algunas. Sí, dice Ita, lo que falta, falta lo mero bueno, ¿eh? Pero si entendieron esto, vamos a ver química orgánica, enlaces, que tiene que ver con esto. ¿Se entendieron eso de que cuando dos átomos se juntan, uno le presta al otro, los enlaces les van a ser bien sencillos, ¿no? Que ya es lo que sigue, ¿no? Y luego vamos a ver lo que son lo que dice ahorita, ecuaciones, vamos a balancear ecuaciones, vamos a ver química orgánica y también es sencillo cuando ya entendemos cómo funcionan los elementos. Eso de que ganan y pierden electrones también lo vamos a ver ya la siguiente semana. Yo creo que a química nomás le faltan unas 2 semanitas. Dice Rosanelda, muy denso. Sí, sí, sí. Es que como esta asesoría ya se extendió mucho, sí, de repente lo que vimos al principio, pues lo vimos ya hace algunas semanas. Entonces parece que es muy lejano, pero sí hay que repasarlo. Por ejemplo, ahorita, ahí les voy a poner, si quieren, ahorita les mando el enlace de la sesión donde hicimos cuando vimos química cuántica, que vimos el acomodo de los electrones. A lo mejor con lo que acaban de ver ahorita, si lo vuelven a ver, se les va a hacer más sencillo. A lo mejor va a tener más sentido. Esa es mi intención. Pero bueno, entonces, por lo pronto vamos a dejarle aquí por hoy. Qué bueno que se conectaron. Qué chido que lo están aprovechando. Van a batallar mucho menos en el examen. Se les va a hacer todo menos marciano. Y pues esa es la idea, ¿no? Entonces, sí, ahorita se los mando. Ahorita se los mando al grupo. Bueno, por lo pronto, pues me despido. Ya, miren, nos dieron las 10:30. Qué bueno que se desvelaron aquí conmigo tantito, porque normalmente yo a las 10, 10:15, pero pues está bien, porque ahorita ahí tuvimos un detallito con la señal, pero bueno, no. Les agradezco a ustedes también por estar aquí, es su tiempo. Su tiempo también es muy valioso. Podrían estar de cotorreo y aquí están estudiando, echándole ganas. Cuando pasen el examen, va a ser por esto, ¿eh? Va a ser porque estuvieron siendo constantes y estuvieron acostumbrándose así. Ya se acercan los exámenes, Rosanelda, exactamente. Miren, ya es mediados de enero, ¿eh? Enero ya nos metió 15 días, 16 días en un ratito, ¿eh? Así que se nos va a ir volando también febrero, dice Ita, auxilio. No, pero van bien, ¿eh? Van muy bien. Yo sé que faltan cosas por ver, pero a lo demás le vamos a meter turbo, pero esto sí me interesa porque ya vieron que hay que dedicarle tiempo. Pero bueno, entonces nos vemos por lo pronto. Mañana no hay sesión, mañana les voy a dar instrucciones. El sábado, les voy a avisar, les voy a confirmar, porque ya van varias veces, les digo que el sábado hay sesión. El sábado va a haber sesión de comunicación. El que quiera,
Ya me dijeron algunos, ya me mandaron mensaje, me avisan porque no los puedo meter a ese grupo porque es un grupo de la escuela, pero sí les puedo mandar el enlace para que lo aprovechen.